palabra de Dios está bendecida en el nombre de Jesús. Le rogamos al Dios de los cielos que se glorifique con poder, con gloria como esta. Que esta palabra llegue a nuestro corazón. Que podamos ponerlas en práctica en nuestras vidas. No solamente esta palabra, sino que todo lo que está escrito en la Biblia. Porque medito siempre en la vida. Yo digo, Señor, llego a la congregación, canto, oro, se predica la palabra y muchas veces nosotros seguimos siendo el mismo. No cambiamos. Salimos de la congregación y somos las mismas personas que éramos antes. Y son situaciones en las que yo siempre medito, no en la vida de ningún ser humano, sino que yo siempre me pongo de ejemplo y medito en mi vida. Señor, cantamos, adoramos, saltamos, brincamos, nos derramamos delante de tu presencia. Y yo le pregunto, Señor, ¿qué sucede muchas veces conmigo? Llego a mi casa y grito. Llego a mi casa y a veces me enojo, cuando yo sé que eso no está bien delante de Dios. Yo digo, Señor, si yo sigo así en esta vida, como está la situación, yo sé que tal vez no puedo entrar al reino de los cielos. Pero mientras hay vida, dice la Escritura, hay la esperanza de seguir buscando tu rostro y no perder la fe de que tú harás cosas nuevas en mi vida y en la vida de mis hermanos. Esta palabra muchas veces llega a mi corazón y a veces nosotros pensamos, ¿por qué muchas veces seguimos en la misma condición? ¿Por qué muchas veces si sabemos que vemos la gloria de Dios? ¿Por qué nuestra conducta no cambia? Y no es que Dios no nos ayuda, no es que el Espíritu Santo no está, el Espíritu de Dios siempre ha estado ahí. Pero ¿por qué nosotros no cambiamos y seguimos siendo el mismo hombre que éramos antes sin tener a Cristo? Tal vez muchas veces actuamos de una manera diferente. Gritamos, ofendemos, lastimamos y nos sentimos a veces que no somos dignos de ser merecedor de lo que Dios está haciendo, y es verdad. Y yo le digo, Señor, yo quiero ser merecedor de lo que tú me entregas en mi vida. Cuando un hijo se porta bien, cuando un hijo es educado, se merece que el Padre lo bendiga. Y nosotros como hijos decimos, Señor, yo me merezco esto. No es que no me lo merezco, sino que si nuestras actitudes son agradables delante de Dios, usted se merece ser bendecido. Todo merece ser recompensado, pero reconocemos nuestro estado. Hijos, hijas, que saben que nuestras actitudes siguen siendo las mismas. Aleluya. Y glorificamos a Dios, bendecimos a Dios. Pero siempre digo y le doy un reflejo a mi esposa que nuestra vida espiritual, nuestra alma siempre va a estar en juego cuando nosotros nos dejamos guiar de la carne. A veces pensamos que no vamos a morir. A veces pensamos que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Hoy en estos tiempos estamos viendo lo que nunca antes nuestros ojos habían visto. Delincuencia por todos lados. Caos, no respetan ni a joven ni a anciano. Donde solamente respetan y consideran a los hombres que son hijos de Dios. Y no hace falta cambiar. No hace falta cambiar y no menospreciar que somos polvo y a polvo vamos a volver. Gloria a Dios. Lo que el hombre tiene que tener siempre en claro, y es bien claro, que algún día vamos a morir. Y nadie quita ese derecho en la vida del ser humano. Algún día vamos a morir. Y esa palabra la llevo siempre en mi corazón, que es la que permite que cada día me esfuerce en hacer las cosas bien, aunque muchas veces me salen mal, para reflexionar en qué lo hice mal y no volverlo a hacer. Porque algún día tengo que rendir, si es que llego, pero tengo la confianza en Dios. Y creo en Jesús, que mi familia y yo llegaremos a la presencia de Dios para adorarlo. Y muchos de los que están aquí también seguirán adorando a Dios. Serán hombres y mujeres coronados. No solamente nosotros, sino también nuestra generación y nuestra descendencia. Jonás 1, del 7 al 14 dice: y dijeron cada uno, regálame un poquito de voz, de volumen, por favor, un poquito de más volumen. Me siento un poquito débil y le ruego al Espíritu Santo, Dios, que me ayude. Jonás 1, del 7 al 14 dice: y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte,
Venid y echemos suerte, ahí va, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué edificios tiene, de dónde viniste? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se le había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se había embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé por mi causa ha venido este gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, y no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y tampoco caiga sobre nosotros la sangre del inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. El libro de Jonás ha sido predicado a través de diversos o de muchos predicadores, y es válido porque cada palabra viene de parte de Dios. Lo que me asombra del poder de Dios es que su sabiduría es ilimitada. La mente de Dios es intangible, nadie la puede tocar. Grandes son sus revelaciones. Amo lo dice: he aquí el que forma los montes y crea los vientos, el que anuncia sus pensamientos a los hombres y hace de las tinieblas mañana, y el que habita sobre las alturas de la tierra. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Él hace lo que quiere y lo que desea. De un versículo puede revelarle al hombre 1000 o 1.000.000 de prédicas si él lo desea, sin salirse del marco. El principio y el final de Dios es que las almas no se pierdan, sino que sean salvas. Fuera de él no hay otro Dios que pueda salvar a la humanidad. Dios le da una orden a Jonás y le dice que vaya a Nínive, que es una gran nación, y que proclame y le diga que ha llegado delante de él toda su maldad. Anda, Jonás, y predícale a toda la nación de Nínive, del más pequeño al más grande, del más joven al más anciano, y en todas las calles, dale saber que ha llegado a mi conocimiento toda su maldad. Jonás debe obedecer a la voz de Dios, huye de la presencia de Dios. Dice la Biblia que descendiendo en Jope y estando en Jope, había un barco que salía para Tarsis. Jonás, subiendo y pagando su pasaje, huye de la presencia de Dios. Huir de Dios es de tonto, cuando todo, absolutamente todos, y aún Jonás lo sabía, que nadie puede escapar de la presencia de Dios. La actitud arrogante de Jonás le hizo pensar que huir para no escuchar la voz de Dios era la mejor opción. Dios le dice a Jonás: porque todo hombre y mujer que desobedece a Dios es porque tiene demasiadas ganas de morir. Cuando nosotros no obedecemos lo que está escrito en este maravilloso libro, direccionado por el Espíritu Santo, le estamos diciendo a Dios: si quieres, mátame. Dios le da una orden a Jonás: anda a Nínive porque lo voy a destruir si ellos no se arrepienten. Jonás no dijo ni hizo nada. Qué actitud más pésima de un profeta, de no importarle si toda una nación, los habitantes de miles de seres humanos, iban a morir si ellos no se arrepentían. Esa actitud es de Jonás, es de poco vivir, de no importarle lo que le podía suceder a sus compañeros de Nínive. Qué tan difícil se le hace al hombre obedecer a Dios. No es el apóstol, no es el pastor, no es el profeta que le está hablando. Es el mismo Dios, y aún así no obedece.
La desobediencia trae caos, destrucción y muerte. Ese es el tema de hoy, la causa de la desobediencia. En Primera de Reyes 13 dice la Escritura, habla sobre el profeta joven y el profeta viejo. Dios habla con el profeta joven y le dice: anda donde Jeroboam y profetízale y dile lo que va a acontecer. Pero estando en ese lugar, no coma pan ni beba agua, y tampoco retorne por el mismo camino. El profeta joven va donde Jeroboam y le declara la palabra. Retornando por otro camino, le da alcance un viejo profeta. Es distinto cuando la Biblia habla un profeta activo, lo alcanza, o un anciano. La palabra anciano tiene peso, tiene validez delante de Dios y delante de los hombres. Pero un viejo profeta, cuando escuchamos viejo, sabemos que la mayoría de las personas, con todo respeto, sin ánimo de ofender, a la persona que tiene una edad muy avanzada, su cuerpo comienza a reaccionar de una forma no agradable. Muchos pierden la visión, ya no ven igual. Otro comienza a escuchar poco, a veces toca hablar un poquito más fuerte para que puedan entender o escuchar. Otros muchas veces ya no saborean perfectamente los alimentos, comienza su cuerpo a reaccionar de una forma no agradable. Y aún a los jóvenes, cuando tienen dolencia en su cuerpo, nosotros rápidamente le declaramos una palabra: es que ustedes ya están viejos. Y así estaba este viejo profeta, sin visión, sin revelación, sin haber escuchado por muchos años la voz de Dios, sin ver visualizado el mundo espiritual, sin poder discernir la atmósfera espiritual, lo que estaba sucediendo en el alrededor de aquel lugar. Pero este viejo profeta engaña al joven profeta y le dice: ven conmigo a casa, come pan, bebe agua. Pero el profeta joven le dice: yo no iré contigo porque Dios me ha decretado que no coma pan ni beba agua de este lugar, y que tampoco retorne por el mismo camino. Pero este viejo profeta, yo lo llamo que es malvado, que es malo, porque engaña al profeta joven y le miente y le dice: yo también soy profeta como tú. Y un ángel se me presentó y me dijo que te traiga conmigo, que te dé de comer pan y de beber agua. Y yo me ingresaba tanto en la historia que yo en mi espíritu le decía: no vayas, te están engañando. Él escuchó según la voz de un ángel, pero tú escuchaste la voz de Dios. Dios es más grande que los ángeles. Él lo creó, Él lo comanda. Él es el que ordena a los ángeles: no obedezca. Pero dice la Biblia que él obedece a la voz del viejo profeta y se direccionan a la casa comiendo pan, bebiendo vino o agua, disfrutando del mejor banquete. Viene palabra de Jehová al viejo profeta. Es que no había más nadie a quien más usar, estábamos dos. Cuando viene revelación a la vida del viejo profeta, el viejo profeta le dice al joven profeta: escucha palabra de Jehová, hijo de Dios, por cuanto has sido rebeldes y has desobedecido mi precepto, por cuanto has roto de mi mandamiento que yo te he dado. Yo te dije que no comas pan ni beba agua en este lugar, y han hecho lo que a mí no me agrada. Ya Dios comienza a enojarse con el joven profeta y le dice: tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tu padre. Terminando la profecía y el alimento, el viejo profeta le arregla un burro, un camello, en la actualidad un carro, con todo lo necesario, lo que él iba a utilizar en el camino, y lo despacha porque ya le hizo perder la vida, ya le hizo perder la bendición, y entonces lo deja ir. Y en el camino dice la historia que el joven profeta se encuentra como un león y lo termina matando. Fin de la historia. Por desobedecer a Dios muere. Saúl fue desechado de la presencia de Dios y destituido del reino por agradar a hombre y no obedecer a Dios. No importa quién sea, quién venga con palabras útiles, con la intención de hacerte devolver de la palabra que un día Dios decretó sobre ti. Cuando lo veas, repréndelo y dile: es mejor obedecer a Dios que a hombre. Es mejor obedecer a Todopoderoso que a humano. Debes ofrecer el aplauso. El único Dios. Dice la Biblia en Jonás 1:4 que Jehová hizo descender un gran viento del mar
Pero más adelante dice que hubo una gran tempestad en el mar, que el capitán y los marineros estaban con temor porque la barca, si ellos pensaban que se iban a partir. Dios siempre envía anonimato a los hombres que se encuentran en este lugar, que tienen un llamado de parte de Dios. Dios siempre les manda una advertencia: caminas o mueres, vienes o sabrás las consecuencias que va a pasar. En la actualidad nosotros sabemos que cuando viene un viento tan fuerte, porque detrás del viento viene una tormenta que tal vez no vamos a soportar. Si los techos tienen hoyos, tienen huecos, buscamos la forma como taparlo. Todo lo que está fuera de casa lo ingresamos adentro para protegerlo, y el hombre muchas veces no quiere obedecer al mandato que Dios está declarando sobre la vida de ellos. Todo hombre y mujer que vino a la tierra a cumplir una tarea, una labor de parte de Dios, y no la está cumpliendo, no piense que le va a ir bien. Su vida va a estar en mal y en peor. Dios te va a perseguir a donde usted vaya, y los golpes que va a recibir por tu falta de atención hacia Dios van a ser tan fuertes que te van a afectar a ti y a personas inocentes. Si Dios te dio una orden, es mejor que la cumpla, sin importar lo que usted piense y diga lo demás. Complazca a Dios con su obediencia antes que sea tarde y te haga reflexionar con otro método que va a ser muy doloroso, tal vez no para ti, pero sí a los que están a tu alrededor o al que está a lo tuyo. Vuelve, no corra más. No te das cuenta que por tu desobediencia están sufriendo en tu familia. Desde que llegaste a casa de tu parentela se armó el caos, comenzó a levantarse la discusión y se terminó la comprensión. Tu esposo, tu esposa buscando métodos para que su hogar no se destruya y nada sucede. Más aumenta el caos, la destrucción, y miras al visitante y está tranquilo como que nada está pasando. Desde que llegaste a la empresa de tu amigo, desde que pisaste ese lugar, todo cambió. Los negocios bajaron, la venta ya no son lo mismo, los empleados discuten con los jefes, y muchas veces tu amigo buscando estrategia para que el empleo o el negocio vuelva a surgir como era antes y nada sucede. Miras nuevamente al visitante y está tranquilo como que nada está sucediendo, y él pregunta: ¿qué está pasando? Es que hay un tripulante en tu barca que está siendo perseguido por Dios. Hay alguien que tiene el llamado y no quiere obedecer a la voz de Dios. Alguien puede alabar a Dios. Dios te eligió a ti y Él va a usar aún la naturaleza hasta que te sientas sin escapatoria. Tienes que volver. Pero dice Mateo 7:26: cualquiera que oye esta palabra y no la obedece, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron los vientos, los ríos y la lluvia, y le dieron con gran ímpetu sobre la calza del desobediente. Ay de aquel que desobedece a Dios. Le rogamos a Dios que ponga el espíritu de obediencia sobre nosotros, sujeción sobre nuestra vida. Hay aquel que desobedece a Dios. El que desobedece a Dios, todo lo que su mano quiera construir será destruido, será hecho nada. El que desobedece a Dios es comparado con una termita, con una polilla, aún como una piraña, porque todo lo que toca daña, nada produce, todo se marchita. Mas el que obedece a Dios, mas el que obedece al Todopoderoso, al grande yo soy, a Elohim, al Dios de los ejércitos, su boca tiene poder. Todo lo que su mano toque prosperará. La bendición te seguirá a los confines de la tierra. Todo lo que pises, toda planta de tu pie será territorio de Jehová. Alguien puede decir que la obediencia de Dios es sobre nuestra vida. Alguien puede decir: esta bendición me seguirá donde quiera que yo camine. El capitán y los marineros buscaban todo lo que estaban en el barco para tirarlo al mar. Pero cada vez eran más fuertes las olas. Dice la Escritura que Jonás estaba durmiendo en el interior del barco, y el capitán lo termina observando y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, intercede a tu Dios,
pueda que Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Yo conozco a mucha gente que tiene la solución en sus manos y otros en sus pies no la usan. Tienen cargo y no tienen paz. Viven como cualquier ser humano desea vivir y no son tranquilos. Y yo me pregunto, ¿por qué te sientes en esa condición? Y ellos me preguntan, es porque no quise obedecer a Dios. Es que ellos no quieren responsabilidad. La historia de Jonás dice que tiraron suerte y cayó sobre Jonás. Jonás solo tenía que reconocer, pero no quiso. Pero Dios actúa rápido, por eso que Salmo 139 dice, David lo deja escrito algo: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿O a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajara a las profundidades del abismo, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en los extremos del mar, allí estás tú. Pero Dios también le dice a Amo, escribe algo para que toda la humanidad sepa que mis ojos son los que te halagan la tierra. Amo dice, si cavase las profundidades del Seol, allí estás tú. Si subieras a los cielos, de allá me harás descender. Aunque quieras esconderme en la cumbre del Carmelo, de allá me buscarás y me tomarás. Aunque desees esconderme delante de tus ojos en lo profundo del mar, allá enviará la serpiente y me morderá. No hay lugar, no lo hay. Jehová es el que toca la tierra. Corre si quieres, escóndete si deseas, pero no escaparás de la presencia de Dios. Obedece por la buena, pero obedece por la mala. Pero si obedeces, obedeces. Alguien alza la mano a los cielos y decimos, vamos a obedecer a aquel que vive, a aquel que reina. El jefe o el capitán y los tripulantes no querían tirar a Jonás al mar. No lo querían tirar. Ellos buscaban cómo controlar la barca y llevarla a tierra. Pero cada vez era más fuerte los vientos y el mar. Y ellos tomaron una decisión de echarlo al mar. Y ellos le dijeron a Jehová, te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y que tampoco caiga sangre inocente sobre nosotros. Le están dando de entender a Dios que el que pecó fue él, que el que tenía o el que merecía ser castigado era Jonás. Y echaron a Jonás al mar, y en instante las olas calmaron. Usted y yo sabemos nuestra vida condición en la que nos encuentra espiritualmente. Si nos hemos guardado para Dios o hemos hecho lo que a Dios le agrada. Usted y yo sabemos cómo nos encontramos delante de Él. Pero hay algo que tengo que derramar en este lugar para la elección del Espíritu Santo. Hay que obedecer al Dios de los cielos. Hay que obedecer al único Rey que se lo merece todo. Nosotros sabemos, hay paz en tu hogar, hay tranquilidad. O por un momento inadecuado, todo cambió. La atmósfera cambiaron de tu hogar. Los alimentos que tenías comenzaron a escasearse. El ahorro que tenías guardado comenzaron a desaparecer. Dinero que llega en tus manos en instante desaparece. Te acuestas cansada y te levantas turbada. Y muchas veces le preguntas a Dios, ¿por qué me siento en esta condición? Pídele a Dios un espíritu de discernimiento. No es porque, es por quién se vino este mal. Si todo estaba marchando bien, es que hay un rebelde desobediente en tu casa que está siendo perseguido por Dios. Te está relacionando con personas que tienen el llamado y no se sujeta. Observas hijos rebeldes que no obedecen a sus padres y tampoco obedecen a Dios. Padres y madres que están rompiendo la regla de Dios y están impidiendo que la bendición llegue. Dios quiere bendecir y por causa del arrogante que está ahí no lo deja entrar. Causa lío, causa desastre. Si quieres, mamá, dice el hijo. Muchas veces yo he escuchado esta historia. Mamá, si quieres, bóteme de mi casa. Padres y madres, muchas veces que están con rebeldía, con soberbia, con prepotencia, volvámonos a Dios antes que sea demasiado tarde y Dios nos haga reflexionar de otro método. Jonás dijo, si quieren, tírenme al mar y las olas
olas y el mar calmará. No era necesario que lo tiraran al mar. Jonás solamente tenía que reconocer su falta y había pecado delante de Dios. Pero en el momento que lo tira, todo cambia, todo es diferente. Usted y yo no tenemos que esperar que el mundo se nos venga encima. Nosotros no tenemos que esperar que la casa se nos quiera quemar, porque muchas veces se venga multitudes de seres humanos con intenciones de hacer lo que nosotros no nos imaginamos. Solamente tenemos que reconocer que hemos pecado, hemos fallado. Ahora entendemos por qué muchas veces trae mal. Hay que tomar una decisión, una determinación en nuestras vidas. El que está rebelde, póntelo. El que no quiere desobedecer a Dios, póntelo. Aunque le duele en el corazón, póntelo en su casa. Si no quiere escuchar la voz de Dios, sáquelo de su casa. Si quiere recibir bendición, haga lo que dice la Biblia, no haga lo que dice el predicador. Haga lo que dice Dios, haga lo que dice la Escritura, haga lo que dice el Espíritu Santo. Dígame, si no quiere cambiar, te vas de mi casa. Si no quiere buscar a Dios, te bajas de mi barca, porque la bendición entra en mi casa. Porque entra. Poderoso Jehová. Dice la Biblia que Jonás lo tiraron al mar. Cuando lo tiran al mar, un gran pez lo espera y se lo lleva a las profundidades de la vida, del mar. Y en ese lugar recién Jonás clama a Dios. A veces vivimos una vida que pensamos perfecta, pero donde llevamos cabo. Donde vamos, se armó el lío. No lleva paz. Usted ha visto gente que va a visitarlo y le mete chisme, le mete cuento de su esposo, de su esposa. Ellos se van y dejó el lío ahí. Amén, gloria a Dios. Porque esa persona no lleva la responsabilidad en su lomo de hacer la voluntad de Dios, sino que está huyendo. Dios le está hablando, eres un predicador, eres un salmista, y sigue hecho un rebelde, llevando prepotencia en casa, y dejando caos, dejando destrucción, impidiendo que la bendición ore por su casa, ore por su hijo, que el rebelde y el desobediente no entre en su casa, abra la puerta de su casa, que todo el que venga hecho el desobediente a Dios, que no entre. Aleluya. El profeta joven fue muerto por desobedecer a Dios. Saúl, desechado del reino de Dios hasta su muerte por desobedecer a Dios. Esta es la causa de la desobediencia. Se pierde reino, familia y ejército por desobedecer. Se pierde la misma presencia de Dios cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios. Cuando hemos escuchado la voz de Dios y no ponemos en práctica lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchos hombres de la Biblia han perdido bendiciones por desobedecer a Dios, mas lo que obedecieron a Dios, la bendición les seguía. Es como un imán, tú obedeces y eres bendecido. Los grandes hombres de la Biblia fueron bendecidos por obedecer a Dios, y a su nombre se les ofrenda el aplauso. Conectamos nuestro corazón al reino de los cielos. Conectamos nuestro corazón bajo la dirección del Espíritu Santo. Conectamos nuestro corazón a la obediencia que hay en la presencia de Dios. Tal vez no podemos entender, yo digo, Señor, tal vez no puedo tener lo que Cristo tenía porque Él es mayor, pero algo sí te puedo pedir. Dame que sea la firmeza de los ángeles, la fidelidad de los ángeles. Ellos oyen y obedecen. Ellos oyen y se quietan. Ellos no son desobedientes. Cristo es más grande que mí, siempre lo será. Pero sí te ruego, Dios, dame la obediencia que llevan los ángeles. Aleluya. Para ser obediente a Dios, para obedecer a Dios. Porque a veces pienso que mis oraciones, quiero tener lo que Cristo tiene, cuando sabemos que Cristo, no hay nadie como Él. Pero si le digo, dame fe o fidelidad, o como lo tienen los ángeles, porque he leído mucha historia de los ángeles, cómo oyen, cómo obedecen.
como tú dices, no se muevan y se mantiene ahí. Y en la actualidad, si alguien me dice, quédese una hora aquí, yo me voy a fatigar y me voy a ir, yo no quiero hacer eso. Necesitamos ser obedientes, porque si no obedecemos, vamos a traer calamidad en nuestra vida, en nuestro hogar. Alguien puede decir, gloria a Dios. Aleluya. Los grandes hombres de la Biblia obedecieron a Dios y la gloria de Dios cayó sobre ellos. A veces esperamos una prédica y es bueno esperar, todas las prédicas son buenas, pero es que necesitamos reflexionar. Necesitamos entender por qué muchas veces seguimos en la misma condición. ¿Por qué muchas veces no avanzamos en todas las áreas cuando queremos ser prosperados? Si somos hijos de Dios, somos hijos de un rey que nunca cambia. Pero ¿por qué quieren ser prosperados? Porque muchos se duermen en el culto, muchos se duermen en la oración y salimos igual y no hay un cambio en nosotros, pero es que entramos en desobediencia por causa de no escuchar y obedecer la palabra de Dios. Pero hoy Dios viene a hablar en nuestras vidas que necesitamos ser obedientes y reconocer nuestros faltas delante de Él y visualizar qué es lo que está sucediendo en nuestros hogares. Varón, usted lo ha hecho, sí lo hice, y algunas veces yo lo hago. Yo tengo un hijo de 23 años y él dice, papá, yo quiero estar en su casa. Yo digo, mi hijo, así como usted anda en casa no va a poder entrar. Venga, vaya a la iglesia y cámbiese. Aquí no se escucha salsa de reggaetón, ni guaguancó, ni dice palabras desagradable. Aquí se escucha cántico, alabanza del reino de los cielos. Aquí se habla no como angelicales, pero sí como hombres que adoran a Dios, hombres y mujeres que alaban a Dios, hombres y mujeres que sirven a Dios. En mi casa no va a entrar rebelde. Papá, no va a entrar un lugar que tal vez le paso para su mensualidad, pero no va a entrar en mi casa ningún desobediente. Una vez me sucedió un caso en mi hogar y nos tocó muchas veces tomar la decisión. Y cuando tomamos la decisión todo cambió, mi hermana Marta, y en ese instante entendí que en tu casa no puede habitar un desobediente. En mi casa muchos lo que saben, mi hermano José lo fue en mi casa, mi hermana Silvana, cuando mi esposa recién iba a luz, yo tenía unos muebles viejitos, que ellos no saben que ahora te ponían un taquito. No teníamos juego de comedor, teníamos un televisor cuadradito, el ventilador era las puertas abiertas en la noche para que entre aire, pero nosotros nos identificamos y decíamos, algo no está sucediendo bien, y había un rebelde en casa, había un desobediente, y tomamos la decisión, hablamos con el corazón en la mano, aunque duela, tomamos la decisión de decirle, ¿sabe lo que está sucediendo? Esto, y le tocó salir de la casa. Cuando se fue, vinieron la bendición, y alguien me dice, serio, le estoy hablando delante de la presencia de Dios. Llegaron la bendición, llegaron 9 muebles nuevos, televisores, y no lo digo por vanagloria, sino que le digo en la obediencia a Dios, porque sabemos que mi corazón no está en las cosas terrenales, mi corazón no está en lo material. Sé que tenemos que vivir como hijos de Dios. Si Dios lo bendice, viva bien. Si Dios lo bendice, coma bien, coma rico, sabe lo que yo quiero comer. Pero mi corazón no está en lo material, está allá arriba, porque sé que algún día voy a partir y algún día tengo que entrar al reino de los cielos. Esta vida es momentánea, dice la Escritura. Nada, mi esposa, tú hablando de eso. Las cosas terrenales son temporales, pero la que está en el reino de los cielos permanece para siempre. Hay que tomar una determinación. Sé que lágrimas vas a brotar de lejos y en la noche también, pero hay algo que tienes que saber, que después del tiempo y después del dolor te darás cuenta que has tomado una buena decisión. Aleluya. Cuando nosotros tomamos esa decisión, todo cambió. Todo cambió. Todo fue diferente. Todo fue diferente. Porque el anhelo de todo hombre y mujer es servirle a Dios y ser obediente a Dios, y que no haya ningún obstáculo en nuestra vida que nos pueda detener o desconectar del reino de los cielos. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Poderoso Jehová. Conéctese con Dios, aquellos que se levantaron primero.
Dígale, Señor, si en algo hemos desobedecido tu presencia, si he desobedecido tus órdenes, si he desobedecido tu palabra, vamos, conéctese con Dios. Poderoso Jehová. Vamos, conéctese con Dios y traiga en memoria los desobedientes y el que ha sido desobediente también.